Buenos días, hermanos. Amén. Contentos aquí en la casa del Señor hoy domingo. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. También les deseamos un bonito día familiar, porque el domingo más estamos con nuestras familias, dando gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a este día tan especial que es el Día del Señor, el día domingo. Sí, hermanos, un día domingo nuestro Señor resucitó en gloria para nosotros y lo vieron, hay testigos de esa resurrección que marca la salvación, porque Jesús venció la muerte en esa cruz y con su sangre preciosa derramada ahí dio la salvación a todo aquel que en Él cree y que llega a sus pies para recibirle como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. 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 Entonces le debemos todo a nuestro Señor Jesús, que pagó un alto precio por nosotros. Un alto precio que nosotros, ¿cómo podremos pagar tan grande salvación? Por eso debemos alabarle, darle gloria. Y tu familia y amigos, si todavía no has llegado a los pies de Jesús, tienes tiempo, puedes hacerlo mientras vivas. Después viene el juicio, ya no hay lugar a la salvación. Entonces este es un momento precioso en que la iglesia también tiene que trabajar para traer a los pies del Señor a otras personas que, como nosotros, en un tiempo andaron extraviadas, perdidas en este mundo de tanta maldad, para que caiga la venda de sus ojos y puedan recibir la luz de Cristo, de esa cruz maravillosa, el cual el justo por los injustos entregó su vida a Dios para pagar toda nuestra maldad. Murió en esa cruz. Amén. 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 Vamos a entonar ahora de tal manera. De tal manera que, de tal manera nos amó Dios, que su vida dio por todos nosotros, aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Bien, vamos a entonar todos de tal manera. ¿Nos acompaña? De tal manera me amó, que su vida no escatimó,
seguiré. Señor, yo te seguiré con mi alma, mente, corazón. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Manuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este domingo también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos siguen a través de nuestras redes sociales. La prédica de este domingo titula La voz que guía al corazón. Todos los días escuchamos voces que buscan guiar nuestro corazón. La voz de las noticias que nos despiertan con ansiedad o con miedo. La voz de las redes que nos distraen. La voz de amigos o familiares que tratan de aconsejarnos. También la voz de nuestras propias emociones que a veces nos llenan de ánimo, pero que en otras ocasiones nos desaniman. Cada una de esas voces marcan el rumbo o intentan marcar el rumbo de nuestra vida. Sin embargo, la Biblia nos advierte que no todas esas voces conducen a un buen destino. ¿Por qué? Si hay una voz que te llama hacia la soberbia, va a provocar contienda. Algunas voces te van a desalentar y van a enfermar tu alma, o la necedad va a acarrear hacia tu vida vergüenza. Pero hay una voz distinta, la voz de la sabiduría que trae paz, la palabra que da vida, el consejo que nos conduce hacia la honra. Hoy vamos a estudiar el libro de Proverbios, capítulo 13, versículos del 10 al 18, y vamos a descubrir cómo aprender a escuchar la voz correcta, la voz que guía al corazón hacia la vida y hacia la bendición de Dios. Hace poco escuché la historia de una jovencita preuniversitaria que se encontraba abrumada, confundida. En medio de tantas decisiones que tienen que hacer los jóvenes saliendo de la adolescencia, ella se preguntaba qué carrera elegir, qué amistades conservar, a quién tenía que escuchar. Sentía que su vida era un caos. Cada día recibía o escuchaba voces distintas. Sus compañeros le decían que la vida era para divertirse sin límites. Sus padres le decían que fuera responsable. En las redes sociales encontraba, como muchos jovencitos, a muchos influencers promoviendo filosofías de moda. Y en su corazón se presentaba ansiedad, diciéndole que lo que tenía nunca era suficiente. Una tarde, esta chica, desesperada, decidió caminar sin un rumbo y entró a una pequeña iglesia donde se estaba predicando un mensaje basado en el libro de Proverbios. Y en uno de los textos que mencionó el predicador dijo: el que guarda la corrección recibirá honra. Ese día, esta chica comprendió que lo que necesitaba no era escuchar más voces, sino distinguir la voz correcta. La voz de Dios hablando por medio de su palabra. Esa tarde ella decidió entregar su vida a Cristo y empezó a encontrar paz, dirección y propósito. Con el tiempo, sus decisiones cambiaron, sus amistades también, y su futuro empezó a tomar un rumbo distinto. Así como esta joven, cada uno de nosotros estamos expuestos a un sinfín de voces que quieren dirigir nuestro corazón. La voz del orgullo, del temor, de la cultura y la más peligrosa, la voz del pecado. Pero la pregunta clave es: ¿a cuál voz estamos nosotros prestando atención? Vamos a ver cómo Proverbios 13 nos va a enseñar a que hay dos tipos de voces que llevan uno a la contienda, a la pobreza y a la vergüenza, mientras que la otra es una voz de vida que trae esperanza y conduce a la honra.
Vamos a descubrir entonces cómo esa voz positiva tiene la capacidad de guiarnos, no solo para tomar mejores decisiones, sino también para vivir en comunión con Dios. Vamos a dividir esta prédica en 3 partes. La primera, la voz del orgullo o la voz de la humildad. Hermanos, los invito a buscar en sus Biblias, ya lo mencioné, Proverbios 13, y leamos los versículos del 10 al 12. La palabra nos dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Este pasaje nos muestra con mucha claridad la oposición que hay entre la soberbia y la humildad. Entre un corazón que insiste en imponerse y uno que sabe escuchar. Cuando se habla de que la soberbia produce contienda o pelea, se está describiendo aquí una realidad que todos conocemos. El orgullo no permite que converses, no permite el diálogo, bloquea la enseñanza y genera siempre choques o fricciones constantes. No permite que nosotros podamos ver más allá de nosotros mismos. Aquí esta enseñanza bíblica nos está llevando a comprender que es importante que cultivemos la sabiduría, pero que esta sabiduría no es una acumulación de conocimientos, sino una actitud de vida abierta a la corrección y al consejo. Además, se nos está recordando que las riquezas obtenidas con vanidad se desvanecen, se van rápido, mientras que aquellos logros que tú obtienes a través de tu sabiduría, con esfuerzo o con disciplina, van a permanecer y van a crecer. Finalmente, la esperanza que se difiere o la esperanza, digamos así, con paciencia, se puede comparar de repente con un dolor profundo en el corazón, pero cuando se logra lo que tanto esperas, se va a convertir en un árbol de vida, es decir, en una fuente de gozo y de fortaleza interior. Si miramos estas palabras que están en el libro de Proverbios a la luz de la fe, vamos a entender que el orgullo humano siempre va a conducir hacia la ruina, mientras que la humildad nos abre camino hacia la vida. El mensaje de este texto apunta a que la verdadera sabiduría se manifiesta en un corazón que está dispuesto a aprender y a confiar, no a endurecerse o insistir en imponerse uno mismo. Y por el contrario, lo que muchos piensan que la humildad es ser una persona derrotista, es completamente falso. La humildad es más bien la mayor victoria, porque abre la puerta hacia la verdadera paz, a la bendición duradera y a la esperanza que nunca falla. Quien es humilde y se deja guiar, va a encontrar el camino hacia la plenitud, porque solo un corazón que se rinde a Cristo puede recibir la dirección correcta y caminar en ella. Amén, Señor. Y hablando de Cristo, Jesús mismo encarna la humildad, que este libro de Proverbios exalta. Las Escrituras afirman que Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Mientras la soberbia del hombre lo llevó al pecado y a la muerte, la humildad de Cristo abrió la puerta a la salvación y a la vida. En Cristo se cumplen estos principios que estamos viendo todas estas semanas en el libro de Proverbios. La humildad conduce a la verdadera sabiduría y a la recompensa eterna. Además, Jesús nos enseñó sobre el valor del trabajo constante y sobre la esperanza que nunca nos va a avergonzar.
Jesús es la verdadera voz y la perfecta voz que quiere guiar nuestro corazón. En la vida práctica, estas palabras nos están invitando a examinar nuestra vida y a reconocer cómo la soberbia o el orgullo quiere ahí infiltrarse, meterse dentro de nuestro corazón y en nuestra vida diaria o cotidiana. A veces pensamos que el orgullo únicamente es la vanagloria evidente, de querer ser muy sobrado, de querer pretender que soy algo muy alto, por ejemplo. Pero también es cuando también se demuestra el orgullo o la soberbia, cuando nos cerramos al consejo de un hermano. Cuando no quieres escuchar un consejo, estás siendo soberbio. Cuando rechazas la corrección en el trabajo, depende de tu jefe o de un personal que está en una escala superior. Cuando discutes en tu casa solo para creer que tú tienes el control, también estás tú en soberbia. O cuando decides no escuchar porque crees que tú ya lo sabes todo, también es una forma de soberbia. ¿Y la soberbia qué va a conducir como consecuencia? Que vas a perder bendiciones, te va a aislar y te va a encerrar en contiendas que te van a desgastar tu vida. La humildad, en cambio, abre la puerta a la reconciliación, a la paz y a un aprendizaje constante. Quien se deja enseñar porque es humilde va a crecer, va a reconocer que no lo sabe todo y que va a estar preparado para aprender o para recibir más. Hay que tener cuidado también con la soberbia porque piensa que tú puedes lograr las cosas rápidas, pensando de que no hay atajos, o que hay atajos, para lograr lo que quieres. El orgulloso desea resultados rápidos. El orgulloso quiere las cosas fácil, sin esfuerzo, porque su voluntad carece de firmeza. El humilde, en cambio, comprende que lo valioso se va a construir día a día, paso a paso, con trabajo honesto y con constancia. Esa misma disciplina que parece lenta termina siendo para la persona que es humilde y sabia una fuente de humildad y seguridad, mientras que, por el lado contrario, el orgulloso, el soberbio, quiere hacer una búsqueda apresurada de ganancias que, a la final, se van a desmoronar con facilidad. Y esta práctica o este consejo se aplica a todas las áreas de nuestra vida: estudio, familia, vida laboral o trabajo, y sobre todo a tu vida espiritual. Lo que se va a edificar con paciencia va a permanecer. Lo que se consigue con soberbia o con orgullo se va a desvanecer, se va a ir rápido. Vemos entonces cómo este pasaje nos está recordando que hay una relación entre la esperanza y el corazón. La espera prolongada puede doler. De repente tú tienes un problema del cual es difícil o que salgas o estás mucho tiempo con ese problema. Pero el cumplimiento de tu bendición en una forma legítima va a ser como un árbol que da vida, que da fruto, sombra y frescura. Pero cuando actuamos con soberbia, nuestras expectativas se van a frustrar. La espera se va a convertir en insoportable, porque confiamos en nuestras propias fuerzas que son limitadas. Por el contrario, cuando caminamos en humildad, la espera se va a convertir en un espacio de confianza y de crecimiento, y cuando llegue el cumplimiento, nuestro corazón se va a llenar de vida. La voz del orgullo, y hay que tener cuidado con esto, la voz del orgullo siempre va a conducir al conflicto, a la frustración y al vacío. La voz de la humildad, en cambio, abre el camino a la sabiduría, a la constancia y a la esperanza cumplida. Por eso,
El llamado que nos hace aquí en estos pasajes del libro de Proverbios es a silenciar en nuestros corazones al orgullo, aquel orgullo que quiere dominarte, y hay que dejar que la humildad sea la que guíe nuestro corazón hacia la verdadera vida. La segunda parte, la voz de la palabra que da vida. Ahora, por favor, hermanos, los invito a buscar en sus Biblias Proverbios 13, versículos 13 al 15. La palabra nos dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Aquí el pasaje está declarando con fuerza que quienes menosprecian la palabra van a sufrir las consecuencias, mientras que respetan u obedecen la palabra del Señor van a recibir recompensa. Esta enseñanza nos muestra que la relación con la palabra no es neutra, sino que siempre va a tener un efecto. Ignorar la palabra de Dios va a conducir a la ruina. Obedecerla va a conducir a la bendición. Y la palabra aquí no se limita a solamente a algunos de los mandamientos que están inscritos en la Biblia, sino a toda instrucción sabia que viene de parte de Dios y que señala el camino que tenemos que recorrer en nuestra vida. Y aquí esta comparación o contraste es bastante claro. La indiferencia hacia lo que Dios comunica va a abrir las puertas hacia el fracaso, pero el temor reverente hacia Dios y la obediencia conducen hacia una bendición que Dios quiere para nosotros. Va a conducir a recompensa. Y aquí también se está añadiendo que la enseñanza del sabio es como un manantial de vida que libra los lazos de la muerte. Esto significa que la palabra no solamente nos informa, sino que vivifica, refresca, fortalece, consuela, nos rescata de los caminos de la destrucción. Y luego se afirma que el buen entendimiento de esta gracia va a ser de fruto para nosotros, mientras que el camino de los transgresores, es decir, de aquellas personas que desobedecen la palabra de Dios, va a ser duro. La sabiduría de la palabra embellece la vida con muchos favores, mientras que el rechazo de la instrucción vuelve el camino de la persona que desobedece a Dios, de la persona impía, en un camino áspero y cargado de dificultades. A la luz de Cristo, este pasaje alcanza su máxima claridad justamente en Jesús, quien es la palabra hecha carne, la voz misma de Dios hablando a nuestro corazón. Entonces, despreciar la palabra no solamente es rechazar la misma Biblia, sino también es rechazar al Hijo de Dios que vino para darnos vida. La enseñanza, como un manantial, encuentra su cumplimiento en la persona de Cristo, quien se ofrece Él como agua viva que sacía para siempre. El buen entendimiento se convierte entonces en la gracia, porque en Cristo vemos la plenitud del amor divino. Y el camino duro del transgresor nos recuerda que la vida sin Cristo va a estar cargada de vacío y sin dirección. Amén. Amén. Esta enseñanza nos dirige a la centralidad de la voz de Dios en el corazón humano. No se trata de palabras externas o adornos de religión, sino de una voz que nos guía hacia la vida. Un corazón que recibe la palabra se convierte en un corazón fortalecido y lleno de gracia, mientras que aquel corazón que descarta la palabra va a quedar expuesto a la dureza del camino. Aquí la palabra, como hemos visto, se describe como un manantial que no se seca, porque siempre podemos acudir
a aquel manantial donde vamos a encontrar nosotros renovación para nuestra alma. Esto nos enseña que la sabiduría verdadera no se origina en nuestra opinión personal ni en la experiencia o el conocimiento acumulado, sino en la voz de Dios que habla y que quiere transformar nuestra vida. La vida, en este sentido, no va a depender de las circunstancias externas, sino de cuán atentos vamos a estar nosotros a la palabra de Dios, a la voz que quiere darnos dirección y sustento. Cuando aplicamos estos principios a nuestra vida diaria, vamos a descubrir cuán fácil es menospreciar la palabra en lo cotidiano. A veces se nos escapan los detalles de la palabra de Dios en nuestro día a día. Por ejemplo, a veces estamos descuidando la palabra de Dios cuando preferimos apoyarnos en consejos humanos antes que consultar la palabra de Dios. Cuando dejamos que las modas o las filosofías del mundo definan lo que nosotros debemos creer o entender como correcto. O cuando leemos la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, de una manera superficial, como si fuera un pequeño cuento. Este menosprecio no es siempre abierto o rebelde. A veces hacemos un desprecio de la palabra de Dios tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta. Muchas veces se manifiesta en nuestra indiferencia o descuido, pero produce o puede producir esos mismos frutos de ruina y destrucción en nuestra vida espiritual, cuando descuidamos la vida o nuestro apego a la palabra de Dios. Por el contrario, cuando valoramos la palabra, la obedecemos, vamos a experimentar recompensas que no siempre son materiales, pero sí son profundas. ¿Y cuáles son esas recompensas que quiere darte la palabra? La palabra no te dice que la recompensa va a ser miles de soles o miles de dólares o una bonita casa, un carro. Eso no es la recompensa que tú debes de esperar. Ojo, cuidado con eso. La recompensa que quiere darte Dios, ¿que cuál es? Paz en medio de la tormenta, dirección en medio de la confusión y una vida tranquila en medio de la sequedad, enfermedad, dolor, problemas. Entonces esta imagen del manantial nos recuerda que la palabra de Dios es inagotable. Hay quienes buscan las fuerzas en su propio entrenamiento, dinero, capacidad, inteligencia, posesiones, etc. Pero terminan vacíos, porque esas fuentes de supuestos recursos mediante el cual tú puedes ser libre o próspero van a secarse. La voz de Dios, en cambio, nunca se agota. Siempre ofrece frescura para el corazón que se encuentra cansado. Y cuando nosotros aprendemos a beber de ese manantial de la palabra de Dios, vamos a ser guardados de las trampas que están en el mundo o las trampas del enemigo, que muchas veces parecen ser atractivas, pero van a conducir a la muerte. Un corazón que se alimenta de la palabra va a mantenerse vigilante y protegido, y evitamos así ser engañados por las corrientes de este mundo que van a conducir solamente ¿a qué? A arruinarnos la vida. La diferencia final vamos a encontrar en la diferencia o comparación final. Se nos advierte que el camino de los transgresores es duro. La necedad puede aparentar facilidad al inicio, pero va a terminar siendo un camino lleno de espinas, de culpas o de heridas. El entendimiento en la palabra de Dios, en cambio, va a otorgarnos gracia, y esa gracia embellece la vida, suaviza nuestras relaciones personales, da paz a nuestra conciencia y genera armonía en nuestra comunidad. Es como si la palabra de Dios no solamente nos cambiara de rumbo, sino que va a transformar nuestra calidad en el camino de la vida. Y vemos pues entonces como en esta sección del libro de Proverbios se nos está invitando a elegir cuidadosamente a qué voz vamos a prestar oído. El desprecio por la palabra de Dios solo produce ruina,
mientras que el respeto y obediencia van a generar vida, gracia y protección. Nuestro corazón necesita beber continuamente del manantial de la palabra de Dios, porque allí vamos a encontrar frescura y dirección segura. Así que nuestra vida entera debe convertirse en un testimonio de que la voz de la palabra de Dios realmente da vida y nos va a librar de la dureza del camino equivocado. La tercera parte, la voz de la corrección que conduce a la honra. Ahora, leamos Proverbios 13, versículos del 16 al 18. La palabra dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Este pasaje de Proverbios 13, versículos del 16 al 18, nos muestra una diferencia esencial, fundamental, entre el sabio y el necio, y cómo responden ellos a la instrucción y a la corrección. El sabio obra con conocimiento, es decir, actúa con prudencia, con entendimiento, reconociendo que cada decisión deja una huella. El necio, por el contrario, exhibe o manifiesta insensatez y no tiene miedo de mostrar su falta de juicio. La consecuencia natural aquí es clara. Quien menosprecia la corrección terminará en pobreza y vergüenza, mientras que el que recibe reprensión va a alcanzar honra. Estos versículos nos están enseñando a mostrar una actitud hacia la enseñanza que va a definir el destino para cada persona. Cristo mismo, siendo Hijo de Dios, encarnó el mayor ejemplo de humildad al aceptar la corrección de su Padre en obediencia perfecta. Desde su juventud, Jesús se sometió a María y a José, mostrando respeto por la autoridad terrenal. En el huerto de Getsemaní aceptó la voluntad del Padre sobre la suya, enseñándonos que la verdadera honra viene ¿de qué? De someternos al corazón del plan de Dios. A través de estos versículos entonces debemos entender que no se trata solo de evitar la vergüenza en nuestra vida, sino de reflejar el carácter de Cristo, quien fue exaltado hasta lo sumo, porque Él nos enseñó a ser obedientes y a perseverar en perfecta sumisión hacia la palabra de Dios. En nuestra vida diaria, la diferencia entre una persona sabia y necia se nota en aspectos bastante sencillos de la vida. Por ejemplo, el sabio escucha a su jefe cuando señala que tiene un error en su trabajo y toma ese consejo, o de repente como una llamada de atención, lo toma como una oportunidad para mejorar. Mientras que la persona necia, cuando su jefe le llama la atención, se molesta, se ofende, insulta a su jefe dentro de su mente, se justifica o busca excusas, dice mucho trabajo, que mi jefe no sabe nada, etcétera, etcétera. El sabio acepta la corrección de un médico que le advierte sobre los hábitos de salud. El médico le dice: oye, anda a hacerte tu chequeo, debes cambiar tu estilo de vida. Pero el necio ignora las advertencias del médico, no quiere hacerse su chequeo, no hace caso a las advertencias y se expone a graves consecuencias para su vida. En la familia, el sabio reconoce sus faltas con humildad y puede ser capaz de pedir perdón a su esposo, a su esposa o a sus hijos, a sus padres. Pero el necio siempre insiste en tener la razón. El necio insulta a la esposa,
La necia insulta al esposo. Los hijos necios no le hacen caso al papá, etc. En la iglesia, el sabio recibe la predicación como alimento espiritual. El sabio llega temprano a la iglesia. El sabio apaga sus celulares en la iglesia. El necio no oye lo que le dicen los pastores o los líderes. Si trasladamos esto de repente a ejemplos actuales, pensamos, por ejemplo, en un estudiante que recibe una mala calificación. De repente un estudiante cristiano se jala, no estudió bien. Un cristiano sabio, ¿qué hace? No busca culpar al profesor, no va a decir mi profesor es malo, el examen estuvo muy difícil, etc. Sino que va a revisar sus apuntes, va a tener que estudiar con más tiempo, va a estudiar con anticipación, va a corregir sus hábitos de estudio y se va a esforzar más. El necio, en cambio, protesta. El profesor no sabe porque me ha jalado, que me ha mirado mal, lo acusa de injusticia y no estudia. O en el mundo digital en el cual nos desenvolvemos actualmente, un sabio sabe que recibir un mensaje crítico, un comentario crítico en sus redes sociales, no va a ofenderse. De repente, por ser cristiano, un creyente va a recibir mensajes ofensivos ahí en su Facebook. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a responder con agresión a ese mensaje? No. Va de repente a responder hasta diciéndole que Dios lo bendiga. No va a responder con ira. El necio, en cambio, ¿qué hace en las redes sociales? Insulta, critica, dice una u otra cosa, coloca bromas malas, etc. Vemos entonces cómo se puede comparar un necio y un sabio en diferentes aspectos. Ahora, esto nos lleva hacia un concepto que se llama la corrección. La corrección no es castigo, sino un regalo de amor que nos prepara para mayores responsabilidades. En nuestro mundo, mucho se valora la apariencia más que nuestro interior. El sabio debe entender que una reprensión o un llamado de atención recibido adecuadamente es un paso para la honra. Un llamado de atención es para que tú mejores. Si te decimos, ven temprano a la iglesia, no es porque te tengo bronca, sino porque quiero que vengas aquí y respetes al Señor. No faltes a la iglesia por motivos innecesarios. Lee la palabra, ora. Y te decimos esto no porque te estamos llamando la atención, sino es una exhortación para que tú crezcas espiritualmente y tengas una mejor comunión con el Señor. Si muchas veces tú escuchas acá en la prédica que se toman muchos mensajes de una manera, algunas expresiones de manera dura, no es porque tengamos enojo, sino porque la palabra de Dios quiere alcanzarte para que tú mejores. Lamentablemente hay ahora actualmente iglesias que son muy blandas, suavecitas, no exponen el pecado, no exponen que el cristiano debe crecer, no exponen sobre el peligro del infierno o del enemigo o del mundo, y esas iglesias pues no están llevando el verdadero evangelio. ¿Y qué sucede cuando nosotros evitamos la corrección? Cuando evitamos la corrección vamos a ser conducidos al fracaso. Más bien nosotros tenemos que abrazar la corrección de una manera humilde y eso va a abrir para nosotros nuevas oportunidades. Imagínense en una refinería donde se purifica el oro. El oro no se purifica con agua, el oro se purifica con fuego, ¿no es cierto? Nuestra vida se va a pulir entonces con las correcciones que Dios va a permitir en nuestra vida, ya sea a través de otras personas o a través de circunstancias, o de su misma palabra incluso, como lo estamos viendo ahora. La misma palabra te está diciendo que tienes que corregir en esto, en esto, en esto. Entonces, la elección entre la pobreza y la honra va a seguir siendo actual, lo mismo que en el tiempo de Salomón cuando escribió este proverbio. Va a depender si escuchamos la palabra de Dios como sabios o nos quedamos en la necedad cuando no escuchamos la palabra de Dios. En forma de conclusión, hemos visto que aquí en el capítulo 13 de Proverbios se nos ha mostrado la importancia de escuchar la voz correcta.
la de la sabiduría, la de la humildad y la corrección, que es la palabra de Dios. Hemos visto cómo el orgullo conduce a conflictos y a ruina, mientras que la prudencia abre caminos de vida. También hemos observado que la actitud ante la corrección marca la diferencia entre la honra y la vergüenza. En resumen, la voz de Dios que guía el corazón no es la del necio que desprecia la enseñanza, sino la del sabio que acepta la instrucción como una fuente de vida y bendición, reflejando así el carácter de Cristo en su andar. De este pasaje debemos aprender que el corazón humano necesita una guía constante, porque nuestro corazón tiende a desviarse hacia la autosuficiencia y a la arrogancia, el orgullo. La sabiduría bíblica nos recuerda que no basta con acumular conocimiento, ya sea científico, bíblico, teológico, literario, lo de tu carrera, lo que sea. No, sino que esa sabiduría debe aplicarse en nuestras decisiones diarias, las cuales deben honrar a Dios. Aceptar la corrección no significa debilidad, sino fortalecer nuestro carácter. Cuando una persona recibe con buen corazón la instrucción con apertura, va a desarrollar resiliencia, es decir, mejor en su persona, empatía, madurez y cualidades que no solamente los van a beneficiar individualmente, sino que esa persona que acepta la sabiduría de Dios va a tener también impacto en su familia, en su congregación, en la comunidad, colegio, trabajo, distrito, no sé. Además, esa disciplina interior que nace de la palabra de Dios va a permitir a esta persona enfrentar retos que va a tener en este mundo, con una perspectiva centrada en los principios eternos. Nuestro mundo está saturado, lleno de información, pero la verdadera sabiduría consiste en discernir o diferenciar a qué voz vas a escuchar. Muchas personas en las redes sociales hablan, opinan, aconsejan, pero solo la voz de Dios revelada a través de las Escrituras y encarnada en Cristo va a conducir a un final honorable y seguro. Así, entonces, el vivir con humildad y apertura al consejo es invertir en un futuro sólido, sustentado en la palabra que permanece para siempre. Amén. Amén. Hoy, en pleno siglo XXI, rodeados de tanto avance tecnológico, hemos visto en poco menos de 5 años cómo la ciencia se ha duplicado o triplicado. Todo lo tenemos ahora en la palma de la mano con nuestros celulares. Hemos visto cambios culturales, pero que nunca habíamos imaginado. Ahora, con el desarrollo actual de hace pocos meses nomás de la inteligencia artificial, en un año nomás, cómo se ha desarrollado la tecnología, vemos nuevas formas de comunicación. Los principios de Proverbios 13, escritos hace miles de años, siguen siendo totalmente vigentes. La velocidad del progreso de la tecnología y la ciencia actual no elimina la necesidad de ser humildes. Los algoritmos nunca van a reemplazar la palabra de Dios. Al contrario, los desafíos de nuestra nueva humanidad demandan que nuestros corazones estén aún más firmes, que seamos capaces de discernir diferentes tipos de voces. Y Cristo es la voz eterna que nos guía con amor, y su enseñanza sigue siendo lámpara en medio de la oscuridad. Para el creyente en la edad moderna, la contemporánea, aceptar la corrección de la palabra de Dios es abrazar la sabiduría divina, y vivir en humildad no es una opción del pasado, sino se ha convertido en una urgencia para el tiempo presente. Amén. 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 Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por esta palabra, la cual tú nos enseñas a ser sabios y humildes. Tanto ha desarrollado la tecnología y la ciencia en nuestro mundo, tantos mensajes podemos escuchar a diario, al amanecer, en nuestras redes sociales, en los celulares,
que nos invitan a ir uno u otro camino, pero alejados de ti. Señor, enséñanos a ser firmes en medio de este mundo a través de seguir tu palabra, para poder tener, Señor, una vida que sea de honra para ti y que también a través de nosotros podamos reflejar de tu amor y de tu salvación hacia las personas que nos rodean. Danos fortaleza, Señor, la sabiduría en medio de este mundo convulso que nos rodea. Susténtanos en el camino, Señor. Padre Celestial, guíanos siempre. Para ti sea la honra y la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.